Pasaron ya 46 minutos de las 6 de la mañana. Vamos ya mismo al repaso de los títulos, la agenda, el resumen de este día viernes 27 de febrero. Ayer el oficialismo consiguió en el Senado media sanción a dos normas clave. Por un lado, a la ratificación del Tratado de Asociación Estratégica Comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, con un pequeño sinsabor amargo para la Libertad Avanza. La verdad que inentendible, porque pretendía el oficialismo ser el primer país del bloque regional de aquí de Mercosur en refrendar este acuerdo con el viejo continente. Y primero lo sancionó el Parlamento uruguayo, pero fueron horas nada más de diferencia y no hace al fondo de la cuestión. Fue aprobado por amplia mayoría después de 26 años de intensas negociaciones. Esto claramente fue una política de Estado. En Argentina, distintos gobiernos fueron por el mismo rumbo, de asociarse a Europa con un tratado de complementariedad económica, comercial, así que enhorabuena que se pudo cerrar ese capítulo. Falta que lo acompañen el Parlamento brasilero, el de Paraguay, y que haga lo propio el Parlamento europeo. Y también se aprobó, no sin polémica, sin controversia, la reforma a la ley de glaciares. Una reforma pensada con la lógica más bien de la minería, más que de la protección ambiental, tendiente a generar la llegada de inversiones a todo el corredor cordillerano, a la zona de Cuyo, pero también en la Patagonia, más al sur, pero por la cordillera, y hacia el norte, llegando a Catamarca, a la provincia de Jujuy, de Salta. El gobierno cree que pueden llegar grandes inversiones, incluso con el RIGI, con el régimen de inversión, de incentivo de grandes inversiones, así que también por amplia mayoría, más de 40 votos contra una treintena, consiguió el oficialismo esta media sanción. Y hoy, atención, viernes, último día hábil de la semana, el oficialismo ha convocado sesión para las 11 de la mañana para tratar dos temas prioritarios y de altísimo impacto público. Por un lado, cambio en el régimen penal juvenil. Bajaría de 16 a 14 años la responsabilidad penal de los menores en conflicto con la ley penal. Tiene media sanción de diputados y va a ser un trámite prácticamente en el Senado que se ha convertido en ley. Y lo otro, no menos impactante, es la reforma laboral. La reforma laboral, que ya se discutió en la misma Cámara Alta, pasó a diputados, se le introdujo un cambio y volvió a la Cámara de Origen. Bueno, hoy el Senado se apresta a convertir en ley el proyecto, y el lunes, probablemente cuando se publique ya en el boletín oficial, la CGT promete una movilización a tribunales y la presentación del primer amparo colectivo contra la norma. Probablemente los abogados de la CGT trabajen el fin de semana en la elaboración de la presentación judicial, con argumentos y con objeciones de fondo a distintos artículos y capítulos de la nueva ley de contrato de trabajo. Vamos a hablar también de temas económicos. Está cerrando febrero. Hoy es el último día hábil, mañana termina el segundo mes del año, y la mayoría de las consultoras, las que releva expectativas de mercado, el Banco Central no ve desaceleración respecto a enero. Recuerden que enero terminó con 2.9 de inflación promedio federal. Algunas mediciones dan cuenta de que está muy parecido, muy estable, impulsado fundamentalmente por la suba de la carne, que tiene alta ponderación, y además el peso de los servicios públicos, que si bien la nueva medición le iba a dar más centralidad, bueno, aún con la vieja fórmula tiene su peso, y los servicios públicos se están actualizando, tarifas de luz, de gas, de servicios públicos, y eso impacta en el nivel de precios del mes en curso. Datos económicos para tener en cuenta. Ayer, dólar con ligero repunte, 1.420, cierre Banco Nación de la República Argentina. Y al mismo tiempo, ayer se conoció un dato que marca un quiebre de tendencia de los últimos meses. Estamos hablando de la balanza turística, es decir, la cantidad de argentinos que salen del país y los turistas que llegan a la Argentina. En algún momento, con la disparidad del tipo de cambio, con la brecha cambiaria que había entre el oficial y los paralelos, llegó a haber tantos tipos de cambio que uno hasta perdió la referencia. Bueno, eran muchos más los argentinos que salían al exterior de los que llegaban, y los que llegaban no lo hacían vendiendo dólares en el mercado único libre de cambio, sino al conserje, vendían en el sistema Blue para hacerse de más pesos. Bueno, ¿qué pasó en el mes de enero? Se quebró una tendencia y tuvimos una caída del turismo emisivo de los argentinos que fueron al exterior,
interanual, enero contra enero, punta a punta, 8.5% de caída. Es una caída importante. Esto da cuenta de algo, de que ya no había tanto atraso cambiario y de que también sectores con alto poder adquisitivo, con capacidad contributiva, ya tenían dificultades para viajar al exterior. Y lo otro es el turismo receptivo, que allí hubo un ligero incremento. Punta a punta, enero 25, enero 26, del 1.4%, la diferencia positiva en este caso del INDEC. En un rato hablamos también de los temas de la agenda política, porque el domingo el presidente Milei inaugura sesiones ordinarias del Parlamento. Hay mucha expectativa en torno al discurso. Ya viene siendo muy duro con empresarios, hablando de empresarios prebendarios que en el caso de Techin que tenían precios elevadísimos en licitaciones locales y por eso perdieron frente a empresas indias y chinas. También cuestionó a la empresa FATE por haber cerrado y haber buscado siempre la prebenda del Estado, y últimamente contra la fábrica de neumáticos Neumann, que su propio titular dijo que habían remarcado hasta un 70% y que estaban robándole a los argentinos. Hay expectativa por lo económico y también por lo político, porque probablemente el presidente proponga al Parlamento eliminar definitivamente las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que el año pasado se suspendieron, y el gobierno ahora va por su derogación e incluso por el financiamiento privado de los partidos políticos y no ya con presencia del Estado. 652. Ahora 6 minutos para las 7 de la mañana. Vamos al repaso de los temas locales más importantes del día. Ayer el Consejo Municipal finalmente aprobó por unanimidad el incremento de la tarifa de taxis, 30%, después de que llegara al recinto el estudio de costos del ente de la movilidad, que reconoció un desfasaje superior al 40%. Los ediles le dieron el incremento del 30% que pedía una de las cámaras del sistema. Catiltar, la otra, ATI, lo objetaba, planteando que podía ser contraproducente, que subir la tarifa en un momento de tanta competencia con aplicaciones ilegales iba a ser un boomerang, iba a haber un incremento en el valor del viaje pagado, pero menos clientes porque se van a volcar a esas aplicaciones ilegales. De hecho, una de las voces más críticas la escuchamos de parte de la presidenta del Consejo, María Eugenia Schmuck, que ayer le decía al móvil de la radio que se estaban cavando su propia tumba los taxistas. De manera sugestiva, el parte de prensa de la presidencia del Consejo da cuenta de que la aprobación fue por unanimidad. Incluso la propia concejala Schmuck habría votado a favor, según esta versión que difundió la presidencia del cuerpo. Y la otra novedad importante, bueno, usted se preguntará ¿cuándo rige la nueva tarifa? Faltan algunos pasos burocráticos administrativos, falta que el intendente promulgue la norma y la publique en el boletín oficial del municipio, y que los tacheros vayan a los talleres, ajusten el odómetro, y cuando ya esté la tarifa en el reloj se la cobran a usted como usuario pasajero. Vamos a hablar también de lo que pasó en la legislatura provincial. Allí, por amplia mayoría, no por unanimidad, se aprobaron los pliegos de 3 candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que había nominado Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe. Los cargos propuestos fueron para el juez Alurralde, el abogado Maciel y la abogada Genghini de Rosario, ella, con lo cual vamos a tener hacia fin de años 2 mujeres cortesanas sobre 7. Hubo planteos de que hay que avanzar con mayor paridad, al menos 3 sobre 7, en algún momento que sea 4 sobre 7 y ya sería mayoría más que paridad. Al ser un número impar no puede haber paridad absoluta, pero al menos es la primera vez en la historia que Santa Fe tiene 2 mujeres en la Corte Suprema. La primera había sido la doctora Gastaldi, ahora desde hace un tiempo está
Margarita Zabalza, y ahora se le suma la abogada Rosalina Genghini. Vamos a hablar también de los otros temas en la agenda de la legislatura, porque se aprobaron cargos también en ENRES, en Tribunal de Cuentas, y está en debate todavía la ley orgánica de municipalidades. En cuanto a la agenda deportiva, ayer tuvimos un banderazo pasado por agua de los hinchas de Newell's bancando al plantel. Al mediodía asumió Franco Udelka y fue presentado en sociedad como nuevo técnico de Newell's. Hablaron el presidente Boero, el manager Sensini, admitiendo que es un momento muy complicado en lo deportivo para Newell's, que se prepara para el partido del domingo, frente a Central en el Coloso a las 5 de la tarde, transmisión de Juego de Pasiones, y Central mucho